Dios les bendiga, hermanos. Es un gran privilegio el poder saludarles nuevamente. Estamos aquí nuevamente, valga redundancia, para poder conectarnos de manera cibernética y también traer la palabra de Dios correspondiente para este día domingo 5 de abril. Y quiero que busquemos en la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, verso 22. Leemos el verso 22, 23 y 24. Génesis capítulo 3, verso 22. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El verso 23, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El tema que quiero abordar con ustedes, queridos hermanos y amigos, es: el dolor es necesario. Los textos que tomamos ahorita de Génesis capítulo 3, verso 22, nos hablan y narran acerca de la primera vez que el hombre y la mujer percibieron el dolor dentro de su ser. Cuando hablamos de dolor, hablamos de una sensación molesta y aflictiva de parte del cuerpo por causa de algo, sea interior o exterior. Cuando hablamos de dolor, hablamos de un sentimiento de pena o de congoja. Hablamos de un sentimiento no solo de pena y de congoja, sino también una aflicción que experimentamos en el área interna, en nuestra mente y en nuestras emociones, a lo que la Biblia en algunos casos le llama corazón. El dolor es necesario. En el libro de Job, capítulo 1, verso 22, una historia que usted y yo conocemos muy bien, dice que Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. El verso 21, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El verso 22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Desde que el primer hombre y la primera mujer, como vimos ahí en Génesis capítulo 3, verso 22 al 24, desde allí la raza humana ha experimentado dolor. Nosotros, cuando hablamos de dolor, podemos observar varios rostros que tiene el dolor. Experimentamos dolor cuando nos golpeamos. Experimentamos dolor cuando perdemos a un ser querido, cuando estamos enfermos, cuando se es necesario que nos pongan una inyección, experimentamos dolor. En las diferentes facetas de la vida, nosotros experimentamos dolor de en diferentes circunstancias. Pero en algún momento es necesario que nosotros comprendamos que el dolor es necesario, como vamos a ver a continuación. Algo muy importante que nosotros no tenemos que perder de vista, queridos hermanos y amigos, es lo siguiente:
Es decisión personal sacar algo positivo del dolor. Óigalo bien. Es decisión personal sacar algo positivo del dolor. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, lo dije hace un instante, en las diferentes facetas de la vida enfrentamos el dolor. Pero las actitudes son diferentes. Cuando hay alguien que pierde un ser querido, todos actuamos de manera distinta. Algunos tienen la capacidad de levantar sus manos y decirle: Señor, gracias, aunque duele, te doy gracias. Hay algunos otros que no tienen la capacidad de levantar sus manos ni de mencionar palabra alguna, sino que se quedan en silencio. Y en el peor de los casos hay algunas personas que cuando pierden a un ser querido le echan la culpa a Dios, agregan a Dios que es un propósito fuera de lógica. Pero los segundos textos que nosotros tomamos de la historia de Job, dice la Escritura que él experimentó dolor. Cuando él perdió su riqueza, cuando él perdió a sus siervos, a sus hijos, él experimentó dolor. Nosotros conocemos la historia de que la misma Biblia dice que él era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios y era apartado del mal. Y cuando Dios permitió que él experimentara dolor, debemos recordar de que este hombre existió en la era patriarcal o antes de la era patriarcal, donde la riqueza del hombre se medía por la cantidad de animales, por la cantidad de siervos y por la cantidad de hijos. Y la situación adversa le llegó a él a través de la pérdida de sus siervos, la pérdida de sus animales y la pérdida de sus hijos. Ya en el capítulo 2 nosotros vemos de que él experimentó una adversidad también a través de la pérdida de su salud. Él experimentó el dolor en diferentes facetas. Pero él en medio del dolor, él actuó de manera correcta. O sea, él decidió sacar algo positivo del dolor que él estaba experimentando. Tú y yo hemos sufrido dolor. Dije hace un instante, cuando estamos enfermos, cuando nos golpeamos, sufrimos una caída, perdemos a un ser querido. Y nos hemos dado cuenta que no importa si nosotros gritamos, lloramos, nos quedamos callados o pedimos auxilio, el dolor siempre allí está. No hay una manera de evadir el dolor. No hay un solo ser humano que haya nacido, haya crecido, se haya multiplicado y haya llegado al grado de envejecer y que diga que no ha experimentado dolor. Porque desde el primer hombre y la primera mujer, como vimos en Génesis capítulo 3, desde allí el dolor llegó a ser parte de la raza humana. ¿Por qué digo de que ahí fue cuando por primera vez el ser humano experimentó dolor? Porque ellos, cuando estaban dentro del huerto del Edén, ellos tenían todas las comodidades. Ellos gozaban de la presencia de Dios y de la voz audible de Dios. Ellos no tenían ninguna necesidad. El ser humano fue creado sin necesidades. Pero cuando ellos creyeron que necesitaban más que conocer el bien, que necesitaban tener el conocimiento del mal, y Dios los saca del huerto, es ahí donde ellos experimentan un dolor interno, no un dolor de un raspón o de un brazo fracturado. Era el dolor de una mente, de unos sentimientos y emociones quebrantados por haber hecho lo que Dios les dijo que no debían de hacer. Ellos experimentaron un dolor profundo. Desde ahí en adelante, el dolor fue parte de la raza humana.
Y es necesario que nosotros, si no podemos evitar el dolor, aprendamos a sacar algo positivo del dolor. El dolor que está aquejando a toda la raza humana hoy por hoy, no lo podemos evitar. Porque a cada día que nosotros vemos las estadísticas que el gobierno de la República da, nos damos cuenta que esto va caminando, no a pasos agigantados como en otros países, pero va caminando. ¿Hasta dónde se va a detener? Eso solo Dios lo sabe. Pero es un dolor que nosotros no podemos evitar. Es un dolor psicológico, emocional, el cual lo único que nosotros podemos hacer es tomar la decisión de sacar algo positivo del dolor. He ahí el tema. El dolor es necesario. A continuación, yo quiero abordar algunos beneficios que podemos adquirir del dolor si así nosotros lo decidimos. Óigalo bien. Algunos beneficios que nosotros podemos adquirir del dolor si así nosotros lo decidimos. El que nosotros podamos adquirir beneficios del dolor, eso no depende de Dios. No depende de nuestro pastor, depende de nosotros. Es una decisión personal, amado hermano. En primer lugar, o el primer beneficio, es de que el dolor nos lleva a priorizar a Dios. He venido mencionando a fin de que reflexionemos cómo veníamos viviendo nosotros como cristianos. ¿Quién ocupaba el primer lugar en nuestra vida? ¿Quién ocupaba el segundo lugar? ¿Quién ocuparía el tercer lugar en nuestra vida? El dolor nos ayuda a priorizar a Dios, es el primer beneficio. ¿Por qué? Porque nos lleva a conocer a Dios. La crisis genera dolor. El escuchar de que hay una pandemia, un virus a nivel mundial, eso genera un dolor psicológico, un dolor emocional. Y en cierta medida sentimos un dolor espiritual por ignorar lo que sucederá más adelante. Creemos en el Dios de la Biblia, que el Dios de la Biblia es un Dios omnisciente, Él todo lo conoce. Pero nosotros no sabemos qué sucederá mañana, por ende, el dolor nos embarga. De tal manera que allí es donde nosotros necesitamos conocer más a Dios. En el capítulo 42 de Job, nosotros encontramos, capítulo 42, verso 5, para ser más exactos, encontramos de que Job mismo expresa, después de haber superado el dolor y de haber decidido sacar algo positivo del dolor, él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El dolor provocó en Job tener un conocimiento más exacto, tener una proximidad hacia Dios mucho más de lo que había tenido antes. Estoy seguro que si tuviéramos a Job frente a frente y le preguntáramos si él pudiera elegir entre esquivar el dolor que sufrió ante la pérdida de su riqueza y de sus hijos, estoy seguro que Job respondería sin titubear: yo a ojos cerrados preferiría volver a pasar el dolor, porque el dolor lo llevó a conocer un ángulo de Dios que él no conocía. Cuando nosotros estamos en abundancia, es fácil predicar de un Dios proveedor, pero cuando llega la escasez, es cuando nosotros conocemos a ese Dios proveedor que predicábamos de manera teórica. Hasta que no estamos enfermos, nosotros no aprendemos a conocer a ese Dios sanador, a ese Dios que obra milagros, a ese Dios que tiene su brazo extendido, su providencia a favor tuyo. Entonces el dolor es necesario, aunque nos hace derramar lágrimas,
Nos pasamos una y varias noches en vela, embargados por la preocupación, preguntándonos qué voy a comer mañana, cómo voy a hacer con la medicina al terminarse y no tengo los medios económicos para poder adquirirla. Pero el dolor es necesario. Al igual como los dolores que hemos experimentado en las diferentes etapas o facetas de nuestra vida, cuando ya lo hemos superado y hemos decidido sacar algo positivo de ello, volteamos a ver hacia atrás o echamos un vistazo retrospectivo y solo queda como un recuerdo, pero cuando lo analizamos bien nos damos cuenta de que valió la pena pasar esa mala experiencia, valió la pena sufrir ese dolor. Y si no la tuvimos antes, ahora sí tenemos la capacidad de levantar las manos a nuestro Dios y decirle: Señor, gracias por ese trago amargo que me permitiste beber. Gracias por ese dolor que yo experimenté, porque eso me hizo conocerte más a ti. Me hizo volverme a ti en el caso de los que en algún momento nos distanciamos. El dolor nos ayuda a priorizar a Dios tanto para conocerlo como para volvernos a Él. No sé hace cuánto que tú te alejaste de Dios. No sé cuáles fueron las circunstancias por las cuales tú le diste la espalda a Dios. Pero este dolor global que estamos viviendo, la raza humana, debe de servirnos no solo para que aqueje nuestra tranquilidad, para que robe nuestra paz, sino que debe de servirnos para priorizar a Dios, optando por volvernos a Él. Si tú decides volver a Dios, entonces este dolor, este trago amargo, tú habrás decidido sacar algo positivo de ello. Pero si tú solo observas lo que está pasando a nivel global, tú de manera teórica dices de que Dios es la única solución para Santa Catarina, para Jutiapa, Guatemala y para el mundo, pero no decides volver a Dios, entonces tú no estás sacando nada positivo de este dolor que te ha robado el sueño, que te ha quitado la tranquilidad, de este dolor que promete no solo quitarte la tranquilidad, sino quitar tu salud, porque el día de mañana no sabemos lo que sucederá. Lo que Dios persigue es de que lo prioricemos a Él. Los que estamos alejados de Él optemos por acercarnos. Los que le han dado la espalda a Dios opten por volverse a Él. Los que no lo han priorizado, no lo han colocado en primer lugar sobre su vida, opten por hacer una reorganización de prioridades. Somos tú y yo los que decidimos sacar algo positivo de este dolor. El priorizar a Dios nos lleva a acercarnos a Dios. Yo sé que tú me vas a decir: yo estaba cerca de Dios o estoy cerca de Dios porque cuando los templos estaban abiertos, yo iba todos los días al templo. Pero el asistir a un templo, ser congregante de un templo, eso no es garantía que estés cerca de Dios. El dejar de confiar en ti mismo por confiar en Él, eso sí es proximidad con Dios, es estar cerca de Dios. El sentir la necesidad de hablar con Él, el sentir la necesidad que Él te hable a ti a través de la enseñanza, a través de la predicación y de la lectura y meditación bíblica, eso sí es cercanía con Dios. ¿Cuál era tu actitud cuando se predicaba la palabra, cuando estabas dentro del templo? Solemnemente le ponías atención. ¿La palabra merecía tu atención o eras de aquellos que te salías para la tienda o se te antojaba ir a comprar un dulce, una botella con agua? ¿O eras de aquellos que a media predicación te salías y te ibas para el parque o a algún otro lado, sin importar el diagnóstico bíblico espiritual que Dios te estaba dando en esa noche? ¿Qué actitud era la que tomabas? Y es necesario que de allí
nosotros tomemos un análisis exacto de qué tan cerca nosotros estábamos de Dios. Porque cuando tú estás cerca de Dios y Dios está hablando a través del mensaje, a través de la palabra predicada o enseñada, sin importar quién era el que la estaba disertando, tú apasionadamente escuchas el diagnóstico bíblico y espiritual que Dios te estaba dando en aquel entonces cuando teníamos los templos abiertos y ahora a través de las redes sociales. El dolor nos tiene que llevar a acercarnos a Dios. ¿Qué tanto hablabas con Él? ¿Qué tanto lo adorabas? ¿Qué tanta alabanza tú le dabas a Él? El segundo beneficio, el dolor nos humaniza. ¿Recuerdas 3 meses atrás? La estabilidad laboral, económica, la estabilidad de salud que tú vivías, eso te llevó muchas veces a deshumanizarte. De tal manera que en algún momento nos llegamos a creer impenetrables, indestructibles. En algún momento, llegamos a creer que éramos autosuficientes. ¿Cuál era nuestra actitud? Amado hermano y amigo, ¿cuál era nuestra actitud? El dolor nos beneficia porque nos humaniza, nos enseña la vulnerabilidad de nuestra existencia. ¡Qué gran ironía! Un virus invisible, un virus pequeño, muy diminuto, ha logrado paralizar a todo el mundo, a las grandes potencias, a tantos países subdesarrollados como Guatemala y algunos otros de América Latina, como a países tercermundistas como Estados Unidos, España, Italia. Nos ha paralizado. Y si esto no nos ayuda a recordar y a aprender de manera sólida la vulnerabilidad de nuestra existencia, entonces es imposible que nosotros podamos aprender de este dolor que estamos experimentando. Ahora nos damos cuenta, gracias al dolor global que hemos estado viviendo, radicado en el virus COVID-19 o coronavirus, somos vulnerables. En cualquier momento nosotros podemos enfermar y morir. Son caóticas las escenas que nosotros vemos de Estados Unidos, de España, de Ecuador. Consternan totalmente. Y solo hay 2 palabras en la mente de toda la raza humana hoy en los labios: Dios, COVID-19 o coronavirus. Esas 2 palabras están en la mente del más grande religioso y aún de la gente que siempre dijo que no creía en Dios, que Dios no existía, que todo lo que la Biblia decía era falacia. Pero hoy por hoy, todos tenemos esas 2 palabras en la mente y en la boca: Dios y COVID-19. La vulnerabilidad del ser humano, de la existencia del ser humano, hoy por hoy la hemos tomado en serio, la debemos de tomar en serio. El dolor nos humaniza de tal manera de que nosotros ahora dependemos los unos de los otros. Hemos visto cómo la raza humana ya humanizada, cuando ya se ha dado cuenta de que la economía, o sea el dinero, la posesión económica, las amistades, el poder, independientemente de qué clase de poder la raza humana añora tener y había logrado, todo eso no sirve de nada
Ahora la raza humana se ha humanizado de tal manera que podemos decir de que ya no importa ningún ícono o bandera denominacional. Las denominaciones se han unido. Las personas de diferente religión se han unido fuerzas para trabajar hacia una misma dirección, que son las medidas de prevención, que son campañas de prevención para poder frenar lo que a todo mundo nos tiene de rodillas, que es el COVID-19. Aparte de eso, encontramos un tercer y penúltimo beneficio del dolor. El dolor nos ha unificado, o el dolor nos unifica. Nos unifica de tal manera de que toda la raza humana, si no la mayoría, al no ser que toda, pensamos en medidas como tratar de no contaminarnos. No solo a nivel mundial, sino a nivel nacional. Nosotros hemos escuchado las medidas que hay que tomar, no solo por nosotros y nuestra familia, sino también por los vecinos, por las demás personas. Porque no solo importa nuestra prevención, sino la prevención de otros. Nos han dicho a nosotros, por ejemplo, ayer escuchamos de los labios del presidente de la República y del gobierno local, el alcalde de Santa Catarina, las nuevas medidas que entraron en vigor ahora acerca de el estado de sitio a nivel departamental. Los de Jutiapa tenemos que quedarnos dentro de nuestra jurisdicción y no tenemos derecho, no tenemos permiso para poder ir a Chiquimula, a Jalapa, a la capital, a Escuintla, a Chimaltenango, a Xela. No tenemos el permiso. Y todos nosotros debemos de acatar a eso. Tenemos prohibido, hermanos, el poder asistir a balnearios, a lagos, a la playa, a los ríos, a todos los lugares donde se promete aglomerar personas. De tal manera que 3 meses atrás habían muchas contradicciones en la raza humana o en los guatemaltecos, y ahora todo nos ha unificado. Vamos trabajando hacia una misma dirección. Si tú te das cuenta, ahora ya se dejaron de lado los temas de la aprobación del aborto, de la aprobación del matrimonio gay. Se dejaron de lado. Ahora todos estamos caminando hacia una misma dirección, que es unir esfuerzos para poder erradicar cualquier amenaza del COVID-19. El dolor nos unifica, en primer lugar, como familia. 3 meses atrás, el padre de familia no tenía tiempo para los hijos, no tenía el tiempo para su cónyuge. Ahora sí hay tiempo. ¿Te das cuenta cómo el dolor es necesario? 3 meses atrás, el esposo casi nunca dialogaba con la esposa, y ahora hay tiempo de más. El dolor es necesario. No habían tardes familiares, no habían noches donde estaba papá, mamá, la familia nuclear estaba allí junta, unida, porque papá en la calle o mamá en la calle, los hijos en la casa, o a la inversa. Pero ahora en la noche todos estamos, en la tarde todos estamos allí juntos. Entonces el dolor es necesario. Y alguien pudiera decir, o lo he expresado incluso, ¿por qué esperar estos momentos de dolor, amado hermano? Las mejores lecciones de nuestra vida son precedidas por un dolor.
Todo lo que nosotros aprendemos en la vida, antes tuvimos que sufrir una mala experiencia para poder escarmentar. En el peor de los casos van a haber personas que no van a aprender la lección, pero tenemos la confianza en Dios que Él nos va a ayudar a que una gran mayoría sí lo aprendamos. Nos unificamos, o el dolor nos unificó o nos unifica no solo como familia, sino como cristianos y también como sociedad. El cuarto y último beneficio, el dolor nos hace reordenar las prioridades. Habíamos caído como raza humana en un grave, pero gravísimo error, de tal manera que habíamos aprendido a personificar las cosas y habíamos aprendido también a cosificar a las personas. Dicho de otra forma, habíamos aprendido a valorar más a las cosas y habíamos marginado a las personas. En primer lugar, a los de nuestra familia, a los de nuestro vecindario, a los de nuestro pueblo. Y el dolor ha provocado que todo ese panorama caótico en el cual habíamos caído, ahora veamos las cosas desde otra perspectiva, que actuemos diferente. Muchas veces nosotros como cristianos, ya para irme acercando a la conclusión, como cristianos nos olvidamos de que el dolor es parte de la raza humana, pero más que parte de la raza humana, es parte del ser cristiano. Muchas veces nos vendieron, los predicadores sin fundamento bíblico nos vendieron la idea de que ser cristiano es no sufrir, ser cristiano es que no nos duela nada, que ser cristiano es morir de la mejor manera, y ese predicador o predicadores estaban equivocados, porque eso no fue así, nunca ha sido así. El fundador de la iglesia sufrió mucho, sufrió dolor para poder comprar a lo que hoy conocemos como iglesia. Él experimentó dolor. Si el fundador de la iglesia experimentó dolor, si la iglesia primitiva experimentó dolor bajo persecución para poder crecer, si todos los avivamientos espirituales han sido precedidos por dolor, por persecuciones, por cárceles, por martirio, entonces ¿por qué hemos llegado a creer que el dolor es ajeno al cristianismo? Hay algunos cristianos que todavía se asombran del por qué un pastor, si fue de buena y excelente trayectoria, por qué un cristiano, si fungió con un excelente liderazgo, por qué está enfermo de XY enfermedad o por qué murió de la peor forma. Necesitamos aterrizar la cabeza sobre nuestros hombros y comprender que el dolor es parte de la humanidad y es parte del cristianismo. Si tú ves los relatos bíblicos del Nuevo Testamento, los grandes hombres de Dios, iniciando con Jesús, prosiguiendo con Juan el Bautista, continuando con Pablo y Pedro, fueron hombres de gran trayectoria bíblica. Fueron los titanes del Evangelio y murieron de la peor forma. Así que esto quiere decir, amados hermanos, que nosotros, el hecho de que seamos fieles, de que sirvamos en la obra del Señor con excelencia, no quiere decir que nos exime de morir de la peor forma. Al contrario, nos vuelve candidatos a morir de la peor manera. Pero hay algo importante que nosotros debemos de hacer, y voy concluyendo. Número 1, decidamos sacar lo positivo en medio del dolor. Y número 2, anclémonos a las promesas, no promesas del hombre, anclémonos a las promesas de Dios en la palabra viva y eficaz que tenemos en este libro llamado Biblia. Entre tantas promesas bíblicas que nosotros tenemos,
En Isaías capítulo 41, verso 10. Ahí Dios dice a través del profeta: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios quien te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que Dios dice desde el Antiguo Testamento. No temas, porque yo soy tu Dios. Este COVID-19 ha venido a embargar tanto nuestra tranquilidad, en alguna medida, nuestra libertad, nuestra economía, no solo a nosotros, sino también a nuestra familia, tanto aquí en Guatemala como en el extranjero. Pero Dios ahora te recuerda: yo estoy contigo, yo soy tu Dios. No desmayes, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Esa es la promesa de Dios. En el hombre hay sombra de variación, pero en Dios no existe sombra de variación. Él lo que ha prometido lo va a cumplir, siempre y cuando nosotros nos anclemos a la palabra. En los labios de Jesús, refiriéndose al otro Consolador que el Padre enviaría en su nombre, en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 16, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Pero necesitamos esos dos pasos. Amado hermano, decidamos sacar algo positivo de este dolor que aqueja a nivel global. Que no anda viendo si eres cristiano o no. Ese dolor ha llegado a poder amedrentarte. El dolor ha llegado, tengas dinero o no, tengas una familia muy numerosa o seas una persona solitaria, el dolor ha llegado. La enfermedad va a llegar si es que Dios lo permite. Así que decidamos sacar algo positivo de en medio del dolor y no olvidemos, el dolor es necesario. El dolor no es ajeno a la raza humana, es parte desde el capítulo 3 de Génesis. Y número 2, amados míos, anclémonos a la palabra. Esa palabra que no falla, esa profecía infalible, esa profecía que promete sacarnos de esta adversidad mundial en victoria. Oramos. Amado mío, en el nombre de Jesús de Nazaret nos acercamos delante de tu presencia y te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias porque siempre tienes esa manera tan peculiar, tan perfecta de hablarnos de acuerdo a nuestra necesidad. Hay personas, Señor, que están en circunstancias peores que las nuestras. Pero estoy seguro, Señor, que tú siempre cumplirás tu promesa, que tú siempre estarás con nosotros, que tú nos sostendrás. Que no debemos de temer, Señor, porque tú todo lo tienes bajo control. Te ruego, Padre, por las personas no solo de acá de Guatemala, sino por las personas que están en el extranjero, conocidos y no conocidos. Que tú los bendigas y los protejas. Que si el virus ha llegado, Señor, a atentar contra su salud, tú obres sanidad divina, que tú abras la ventana de los cielos y que de ti emane esa sanidad divina, que tú obres de una manera poderosa. Obra en el nombre de Jesús y que ellos puedan, Señor, ser declarados sanos por tu poder. Obra, Señor, sanidad divina en el nombre de Jesús. Y que los que todavía no han sido contaminados, Señor, con ese COVID-19, protégenos con tu sangre preciosa. Tú tienes el poder para poder librarnos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a comprender que el dolor es necesario, que las grandes experiencias, las grandes enseñanzas de la vida, Señor,
se adquieren a través del dolor cuando hay un hombre y una mujer que deciden, Señor, sacar algo positivo en medio del dolor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús bendigo a cada hermano y hermana, a cada amigo que escucharon tu palabra y que están dispuestos a tomar esa palabra y hacerla suya. Los bendigo en tu nombre, protégelos y provéeles de todo lo que ellos necesitan. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Esta es la palabra de Dios en esta noche, queridos hermanos. Y no olviden que debemos quedarnos en casa. Necesitamos protegernos y proteger a los nuestros. Tenemos hijos, dejemos a nuestros hijos en casa, dejemos a la mayor cantidad de familia en casa por algo necesario. Como ya lo dijo el presidente, solo salga una persona por algo necesario, pero de lo contrario no salgamos. Entendemos perfectamente que a veces es aburrido estar en casa, uno se desespera, pero hay que buscar actividades recreativas en que emplear el tiempo. Estudiemos la palabra, leamos libros, hablemos con Dios, dialoguemos con nuestra familia. Y en esta semana donde hay mucha gente que se ve tentada a ir al río, a las piscinas, a las playas, ustedes ya escucharon lo que dijo el presidente. No lo dijo por maldad, lo dijo por prevención, lo dijo con la esperanza de seguir conteniendo ese COVID-19. Y nosotros como cristianos, como yo lo he dicho en más de una ocasión, somos los indicados y responsables de modelar la prudencia. Si tenemos calorcito, bañémonos en casa. Ahí no corremos peligro ni vamos a hacer peligro para nadie más. Porque realmente, hermanos, de corazón les digo, sería vergonzoso de que nosotros viéramos en las noticias de que algún cristiano fue capturado por violar el toque de queda o que hayan violado las restricciones referente a no visitar los balnearios o los diferentes parques turísticos. Pongamos todo de nuestra parte. Sin duda ya vamos casi a la mitad de esta situación. Primero Dios que así sea. Primero Dios, esto pronto ya acabará y vamos a poder volver a la normalidad si en la voluntad de Dios está. Mientras tanto, pongamos todo lo que está a nuestro alcance. Amados míos, un gran placer haber estado con ustedes a través de las redes. Que el Señor les bendiga y los amamos y extrañamos bastante. Que pasen la feliz de las noches y descansen bien. Que Dios les bendiga.